Investigadores, a partir de la causa judicial abierta, están estableciendo como hipótesis que tuvo cuidados deficientes durante su, entre comillas, internación domiciliaria y que por ello habría devenido en un desmejoramiento general que tuvo como desenlace su muerte. También se sabe que Maradona consumía desde hacía mucho tiempo altos niveles de alcohol, que estaba en un proceso depresivo importante, que tomaba ansiolíticos y antidepresivos en cantidades, es decir, un cóctel desde todo punto de vista muy nocivo para su salud y para su corazón en particular. ¿Era un paciente cardíaco, Diego Armando Maradona? En fin, era paciente de muchas cosas, evidentemente. Y la pregunta es, si lo hubieran cuidado mejor, ¿hoy estaría con vida? ¿Hubiera tenido posibilidades de salir adelante? Estamos ya en contacto con una eminencia en materia de cardiología, un experto, el doctor Ricardo López Santi, a quien ya tengo el gusto de saludar. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? Gabriel Prosperi lo saluda. Muy bien, Gabriel, gracias por el llamado. Por favor. Bueno, usted desde afuera y analizando todo lo que se habla, se escucha, se ve, ¿Maradona era un paciente cardíaco? Sí, en estos casos hay que saber interpretar que uno el conocimiento que tiene no es a través de un estudio o de una referencia como puede ser una historia clínica, sino que en esto nos manejamos muchas veces a través de lo que informan los medios de comunicación y de algunos datos que comparten algunos colegas que han estado próximos a los lugares donde se han hecho los estudios. Y la realidad es que ya desde hace un par de décadas atrás se sabía que dos órganos vitales, como eran el cerebro y el corazón de Diego, estaban afectados presuntamente justamente por el consumo de sustancias que son tóxicas. El alcohol fuera de determinadas medidas lo es, el resto de lo que se podrían denominar o psicofármacos o sustancias prohibidas y demás, también son de afectar ambos órganos. Y el hecho de que, a pesar de que hace 20 años ya sabíamos que tenía algún tipo de afectación, haya podido sobrellevar hasta el presente sus patologías, tienen que ver con las condiciones naturales del paciente, que a veces por fortaleza, por motivación, va superando obstáculos. Pero cada obstáculo que un paciente enfrenta, una nueva internación, una nueva recaída, es un escalón más bajo en la escalera, y después poder volver a remontar la situación se hace cada vez más difícil. Por eso estas patologías las llamamos enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, son enfermedades que acompañan a los pacientes durante años y que por circunstancias particulares tienen descompensaciones, tienen recaídas. Y en esas recaídas muchas veces los pacientes corren riesgo de muerte, ¿no? Entonces hay que tomar conciencia que cuando el paciente ha zafado de una circunstancia, el médico se acerca y le dice: hoy está arrancando una nueva vida, porque podría haber salido mal lo suyo. Bueno, a Maradona seguramente se lo deben haber dicho en algunas oportunidades. Es decir, la certeza de que había una patología de por medio está. Ahora, si eso fue bien o mal manejado, habría que tener conocimiento de otras informaciones, porque quizás hoy el foco de la atención de la opinión pública está centrado en la Casa de Tigre, en sus últimos días, y en realidad cuando uno habla de buen o mal manejo, tiene que hablar del periodo previo, que son años en los cuales el paciente
de tener una afectación cardiovascular debe recibir una serie de fármacos que ayuden a recuperar el corazón. Nosotros en lo que es investigación clínica, cuando se prueban medicamentos nuevos, como ahora estamos probando las vacunas, bueno, se prueban medicamentos ya sea para mejorar las coronarias, para mejorar la fuerza de contracción del corazón, y se utilizan en miles de pacientes en todo el mundo. Y entonces, normalmente hay dos líneas, una que reciben el medicamento y otros que no lo reciben, y cuando se distancian por muertes las dos grupos poblacionales, uno suspende inmediatamente los estudios porque dice, no, el que recibe la medicación tiene un beneficio que el otro no. Entonces hoy hay mucha evidencia muy sólida respecto de cuáles son los fármacos que hay que utilizar en estos casos. No va por suposiciones. Y bueno, en este caso, Diego ha pasado por algunas internaciones, uno asume que la gente de cardiología lo tiene que haber visto, y que por lo menos en algún momento se les debe haber planteado la utilización de los fármacos. Estando aquí en La Plata, él tuvo algunos chequeos, así que en esos chequeos sé que ha sido visto por cardiólogos, así que uno asume que esas recomendaciones de los fármacos útiles las debe haber recibido, pero lógicamente uno no tiene la convicción por el hecho de no disponer de la historia clínica de Diego. Usted hablaba, doctor, de un enfermo crónico, una cardiopatía crónica. Esas cardiopatías que pueden aparecer con mayor o menor intensidad y que pueden devenir en la muerte, ¿pueden ser aceleradas por un estado depresivo, por ejemplo? Sí, todo fenómeno adverso desde el punto de vista del estado general de un paciente, sea que esté atravesando una situación de estrés, una situación de depresión, una infección, son elementos que pueden descompensar al paciente. Pero aún independientemente de una descompensación, supongamos que él ese día era el mejor de sus días, y que en su proceso de recuperación ese día pintaba como para que iba a ser el despegue. Bueno, aún en esas condiciones se pueden dar circunstancias que lleven a lo que se llama una muerte súbita, por la presencia, por ejemplo, de una arritmia. Entonces, una persona puede estar, como digo, en su plenitud en cuanto a sus posibilidades y aparecer sin previo aviso una intercurrencia, como la llamamos, algo que se cruzó en el camino, como una arritmia, y esa arritmia ser capaz de producir la muerte de una persona. A mí me ha pasado, pacientes que están recontra bien tratados, inclusive hasta con lo que se llama un cardiodefibrilador, es decir, un aparatito colocado dentro del pecho del paciente que hace una descarga eléctrica si el paciente tiene una arritmia, y en esas condiciones morirse el paciente en la sala de espera de un consultorio. Es decir, cuando por X circunstancias el paciente presenta alguna de estas descompensaciones, aún ni siquiera teniendo todo el alcance. Usted lo que me quiere decir, doctor, es, volviendo a lo que se está hablando, sobre todo en materia judicial, por más que hubiera tenido una ambulancia de máxima tecnología al lado, Maradona hubiera podido morir de todas maneras. Seguro, si hubiese tenido una ambulancia de máxima tecnología en el momento oportuno, sus chances de salir vivo aumentan, pero igual sigue teniendo altas chances también de salir muerto. Igual en este caso particular, pasados los 3 minutos de que se produce la muerte de un paciente, se van acotando las posibilidades de sobrevida con cada minuto que pasa. Entonces, imaginemos que acá, en el momento que a Diego lo encuentran, no sabemos si hacía 20 minutos, una hora, que él había fallecido. O sea que
Ahí inclusive en las declaraciones aparece como que la enfermera hizo reanimación, ¿eh? Entonces, para que esa reanimación hubiese podido ser efectiva depende de la cantidad de minutos previos que el paciente estuvo sin signos vitales. Si la cantidad de minutos fueron 10, el paciente está muerto, no hay chance de sacarlo con vida. Y acá volvemos a repetir, habrá que ver cuando surjan los datos finales de la autopsia y se puede establecer una hora probable de fallecimiento, ahí se podrá llegar a ver cuáles eran las verdaderas posibilidades que Diego como paciente tenía de haber sobrevivido. Si el horario posible de la muerte fue a las 10 de la mañana y a él lo encuentran, no sé, a las 11:30, bueno, no había ninguna chance, por más que estuviese la enfermera súper entrenada en reanimación y tuviéramos al alcance un desfibrilador. Distinto es cuando un paciente se descompensa delante nuestro. Es decir, estamos charlando y el paciente pierde el conocimiento delante mío y ahí empiezan las maniobras de reanimación. Ahí sí va a depender, va a ser clave la velocidad con la cual pueda llegar una ambulancia y demás. Creo que esto que voy a decir es políticamente incorrecto, ¿no? Y voy a tratar de abstraerme del tema puntual de lo que le pasó a Diego. En los pacientes con cardiopatías, que estamos hablando de miles y miles, muchas veces el paciente ingresa en un circuito de seguimiento inapropiado, porque elige un mal lugar para hacer un seguimiento. Es decir, un paciente con una cardiopatía seria no se puede atender en una salita, por decirlo de alguna manera. Tiene que ir a un lugar de mayor complejidad. Tiene que estar dispuesto a tener su agenda de visitas al médico, no tiene que esperar que el médico lo llame. Él sabe que todos los meses tiene que ir al médico. La provisión adecuada de medicamentos, la consulta frente a determinados síntomas que pueda llegar a tener. Y uno piensa que todas esas cuestiones, en el caso de Diego, deben haber estado relegadas, porque todo el oro del mundo no puede comprar algo tan valioso como es el sentido común. Y el sentido común hace que cuando uno sabe que tiene una enfermedad que es un talón de Aquiles, debe cuidarse de manera extrema de no quedar a la buena de Dios, sino que estar custodiado por los mejores profesionales posibles. Y él pudo haber accedido a quien a él se le hubiese ocurrido. Entonces yo me pongo a pensar en los centros cardiovasculares que hay en la ciudad, los que hay en Buenos Aires, y sin embargo él no se atendía en esos centros cardiovasculares de jerarquía. Entonces, bueno, nos llama la atención que no haya quizás tenido armado el sistema de contención frente a una emergencia, porque los que lo estaban manejando no eran cardiólogos, no están especializados en este tipo de contingencias. Aún si hubiesen sido cardiólogos, nadie le va a asegurar la vida, porque sabemos que las cardiopatías tienen como uno de sus fenómenos distintivos la frecuencia de la muerte súbita. En estos estudios que yo les cuento con miles y miles de pacientes, a veces hablamos de 30.000 pacientes en todo el mundo, aún en la rama de aquellos pacientes que están recibiendo todas las medicaciones y reciben esta droga de desarrollo de última generación, también se mueren. Es decir, la vida no la tiene asegurada nadie de los que cursan este tipo de cardiopatía. Por eso la muerte de Favaloro, iba a decir, de Diego Maradona, no sorprende. Uno sabe que los pacientes con afectaciones de su estado de salud de esa magnitud pueden tener una muerte súbita perfectamente, aún haciendo todas las cosas como corresponden. Y lo nombró a Favaloro, se le cruzó ahí Ricardo, porque estamos hablando del Maradona del corazón, ¿no?
Sí, no, pero además, esta es una confesión de parte. Yo soy, digamos, socio de Gimnasia de Grima de la Plata, y entonces entre los grupos de amigos hemos referenciado perfectamente Ujú. la conexión entre Favaloro y Diego Maradona, y por eso, bueno, fue una asociación espontánea que me surgió en la Está bien. conversación. Y lo bien que hace. Ricardo López Santi, una eminencia y un gusto escucharlo, como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros en Próspera Mañana y en Radio del Aire. Gracias, Gabriel, por la invitación, y a disposición para cuando ustedes quieran.